Buen día, Inge. Eh, ¿Están viendo Buen mi... día, Inge. Buenos días. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Inge. Ok, gracias. Mm, primero quería preguntarles si tienen alguna duda o algo sobre la prueba. Todavía no he revisado sus pruebas. Para la próxima semana voy a revisar. Y eso, si tienen alguna duda sobre la prueba, sobre la solución o algo, me pueden decir ahora. Yo pienso que voy a revisar sus pruebas para eh, este fin de semana. Sí. Les aviso cuando ya esté revisado. Está bien, Inge. Ok. Entonces, les mandé la solución. Si no tienen ninguna pregunta sobre la solución, entonces podemos hacerlo de hoy. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a entrar al segundo capítulo de la materia, eh, que es ecuaciones diferenciales de orden superior. Aquí está mal. Orden superior. Bueno, de orden superior. Entonces ahora vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden 2, 3 y así por delante. Ya vimos las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces ahora van a aparecer segundas derivadas, terceras derivadas y así. En la primera parte nos vamos a enfocar en estudiar más las ecuaciones diferenciales lineales. Recordemos que era una ecuación diferencial lineal con valores iniciales. Una ecuación diferencial lineal es una ecuación diferencial de este tipo, que tiene esta forma, que se puede escribir aquí como suma de productos donde sí, suma de productos en el primer lado, donde cada producto en el primer lado es la derivada de algún orden por una función que solo depende de la variable independiente. ¿No? Por ejemplo, aquí ANX, derivada enésima de Y, más an-1 de X aquí también, debería estar, derivada n-1 de Y, y así, hasta tener una función que depende solo de X por la variable Y, eso igual a una función que solo depende de X. Ese tipo de ecuaciones los habíamos definido antes y las llamábamos ecuaciones diferenciales lineales. En principio vamos a estudiar ese tipo de ecuaciones diferenciales. Decimos que el problema es a valor inicial cuando tenemos más restricciones para el problema o más o algunas otras condiciones para buscar la solución. Cuando estudiábamos ecuaciones diferenciales de primer orden, teníamos que la condición normal o común era que la ecuación diferencial pase por un punto. Cuando tenemos ecuaciones diferenciales de orden n para n mayor que 1, normalmente vamos a tener información de un punto y las primeras n-1 menos 1 derivadas en ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí normalmente vamos a tener qué va a ser el valor de y en x0, qué va a ser la derivada de y en x0 hasta la derivada enésima n-1 de orden n-1 de x0. Entonces, ese tipo de problemas los llamamos problemas con valor inicial. Bueno, entonces, cuando nos piden resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, lo que nosotros debemos hacer es buscar una
función que esté definida en algún intervalo i, que contiene al punto x0, y además que satisface esta ecuación. O sea que la función sobre ese intervalo tiene n derivadas definidas. La primera n derivadas definidas, y se satisface para cualquier x en el intervalo esta relación de aquí. Además que se tiene que satisfacer esas otras condiciones, ¿no? Cuando hablamos de problemas con valores iniciales. A estas condiciones de aquí, si recordamos, las llamamos condiciones iniciales. ¿Ok? Bueno, en este caso también tenemos un teorema de existencia y unicidad. Eh, bueno, y las condiciones para que se tenga solución única son las siguientes. En el caso de ecuaciones diferenciales de orden superior, lineales. Entonces, suponiendo que tengo las funciones an menos 1 hasta a0 y g de x, todas continuas en un intervalo i, y además an de x es distinto de 0 para todo valor x en ese intervalo, y además tengo un punto x0 dentro del intervalo. Entonces existe una única solución y de x del problema con valores iniciales. Entonces, las condiciones para que este problema de aquí tenga solución única es que todos estos coeficientes sean continuos en el intervalo i. Y bueno, el x0 también tiene que estar en el intervalo i, ¿no? Entonces, si tengo una ecuación diferencial donde todas estas funciones son continuas en el intervalo i, vamos a tener solución, y esa solución va a ser única. Mm, ¿Ves? Y además esas soluciones están definidas en todo el intervalo i. Entonces, por ejemplo, podríamos ver, si tuviera algo así. Y además, aquí la otra condición, ¿no? Aparte de que todas estas funciones coeficientes sean continuas en el intervalo i, tenemos que tener que an de x tiene que ser distinto de 0 para todo x en el intervalo. Por ejemplo, si tuviera... y tuviera esas condiciones iniciales. Ah, no quería eso. Mm. Bueno, entonces, si tuviera este problema con valores iniciales, y aquí arriba tengo una ecuación lineal de segundo orden, ¿no? Porque aparece la máxima derivada que aparece de y es de segundo orden. Todos los coeficientes de las derivadas de y son funciones que solo dependen de x. La función que está aquí al otro lado es una función que solo depende de x. Entonces, ¿sobre qué intervalo podríamos decir que
que este problema va a tener solución única, viendo el teorema aquí de existencia y unicidad. Todas las funciones de x continuas. Sí, todas estas funciones son continuas. Todas estas son continuas. X al cubo, como es un polinomio, es continuo. X al cuadrado es continuo porque también es un polinomio. La función seno sabemos que es continua y su dominio es los reales. La función exponencial es continua y su dominio es los reales. Pero aquí tenemos un pedido más. Es que a(n) de x sea distinto de 0. Entonces, esta primera función, o sea, la función coeficiente de la derivada máxima, tiene que ser distinto de 0 en el intervalo. Y además el intervalo debe de contener al punto x0. Entonces aquí podríamos, si queremos buscar un intervalo donde esto tenga solución única, podríamos elegir el intervalo de 0 a infinito, ¿no? Porque todas estas funciones son continuas en este intervalo. X al cubo no se hace 0 en este intervalo y 1 está en ese intervalo. Entonces, por el teorema de existencia y unicidad, este problema de aquí va a tener una solución única. ¿Ok? Pero si aquí tuviese en las condiciones iniciales, en vez de y1, si tuviese y de 0 igual a 0, primera derivada en 0 igual a 1, aquí podríamos aplicar el teorema. No, Inge, porque contiene el cero, es intervalo. Ajá. Sí, porque no podríamos encontrar un intervalo que contenga el 0 y esto no se haga nulo, ¿no? Porque aquí esto se hace 0 en 0. Entonces no sería posible usar el teorema. Entonces aquí este problema podría tener una solución, podría no tener solución o podría tener muchas soluciones. Vamos a ver varios ejemplos donde eso pasa. O algunos ejemplos en realidad. Ok, veamos. Entonces, para que haya solución única, todos los coeficientes de las derivadas de y el coeficiente constante, digamos, que corresponde al coeficiente constante en una ecuación normal, todas esas tienen que ser continuas en un intervalo y ¿qué se llama? El coeficiente principal tiene que ser distinto de 0 para todo x en el intervalo. En ese caso va a haber solución única. Ok. Entonces veamos un ejemplo. Consideramos entonces este problema con valores iniciales, que es 3 por la derivada de tercer orden de y, más 5 por la derivada de segundo orden de y, menos la derivada de primer orden, más 7 por y, igual a 0. Eso de aquí. Y las condiciones iniciales son, queremos una solución que pase por el punto 1, 0, que la derivada en 1 sea 0, o sea, aquí esto nos da la inclinación en el punto 1, 0, ¿no? Y la segunda derivada en 1 sea 0 también. Entonces, por el teorema de existencia y unicidad, aquí, ¿cuáles son los coeficientes? Los coeficientes son la función constante igual a 3, la función constante igual a 5, la función constante igual a menos 1, la función constante igual a 7 y la función constante igual a 0. Son funciones constantes, así que son continuas en todos los reales. Todos los reales contiene al punto 1, evidentemente, ¿no? Entonces aquí
en este problema tengo que se satisfacen todas las condiciones con i igual a los reales, ¿no? A menos infinito a infinito. Tengo que todas estas funciones son continuas en este intervalo. 1 está en este intervalo. Y entonces el teorema de existencia y unicidad me dice que voy a tener una única solución. Y podemos ver que aquí, si sustituyo la solución o y igual a 0, esa función y igual a constante igual a 0, entonces las derivadas también son 0. Entonces aquí vemos que se satisface todas las condiciones. Entonces la única solución que voy a poder encontrar para esta ecuación es esta, ¿no? Llamamos normalmente solución trivial a cuando y igual a 0 es una solución. Sí, pero hay una condición que dice que y igual, no, y y x igual a 1 es igual a 0. El primer valor inicial que nos da el ejercicio te sale igual a 0. ¿No sería una solución también? ¿Cuál, perdón? Y igual a... En el ejemplo, el que dice y en 1 igual a 0. Sí. ¿Esa Ah, no, no sería igual a una solución? no, es que esto de aquí no es una función, ¿no? O sea, y igual a 1, o sea, y en 1 es la función y evaluado en 1. Eh, no, no sé si entendí la pregunta. ¿Y por qué solamente tomamos como solución a y igual a 0? No estoy entendiendo eso. No, aquí solo estamos viendo, todavía no estamos viendo cómo resolver este tipo de ecuaciones, el tipo de ecuaciones de orden superior. Aquí solo estamos viendo consecuencias de este teorema. Aquí el teorema nos dice que si los coeficientes de las derivadas y el coeficiente que aparece al lado derecho en aquella ecuación de una ecuación diferencial de orden superior lineal, todas son continuas en un intervalo i, el coeficiente principal es siempre distinto de 0 para cualquier x en el intervalo i, x0 está en el intervalo i, entonces aquel problema va a tener una única solución. Este teorema solo dice eso, no nos dice cómo encontrar las soluciones ni nada, solo nos dice que va a haber una única solución. Y aquí hemos visto, aquí es un problema fácil, ¿no? Porque nos fijamos que en las condiciones iniciales queremos que y en 1 sea 0, la derivada sea en 1, 0, la segunda derivada sea en 1, 0. Una función que podemos ver rápidamente que satisface eso es la función trivial, la función constante y igual a 0. Y además también nos fijamos que esa función satisface esta ecuación diferencial, ¿no? Porque si reemplazamos y igual a 0 y sus derivadas 0 también, entonces de manera trivial se satisface esto. Y aquí hemos observado que las funciones coeficientes de las derivadas son funciones constantes, por lo tanto son continuas en cualquier intervalo. Podemos considerar el intervalo de los reales, menos infinito a infinito. Entonces, según el teorema, nos dice que este problema de aquí tiene una única solución. Y nosotros hemos visto que y igual a 0, así a simple vista, que y igual a 0 es una solución. Entonces, por este teorema, no vamos a poder encontrar otra solución que no sea esta, para este problema. ¿Ok? Entonces, por ahora solo estamos viendo consecuencias del teorema. Todavía no estamos viendo cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales.
Ok, veamos otro ejemplo. Bueno, aquí como habíamos observado que aquellas funciones eran continuas en cualquier intervalo, entonces lo mismo, esa solución y igual a 0 va a ser la única solución en cualquier intervalo que contenga x igual a 1. En particular, el intervalo de menos infinito a infinito. Bueno, ahora aquí hacemos una observación. Dice que los requisitos en el teorema anterior de que las funciones a y de x, que son los coeficientes de las derivadas de y, sean continuas y que el coeficiente principal sea distinto de 0 para cualquier x en el intervalo, son importantes porque vamos a ver un ejemplo donde, o existen ejemplos donde si alguna de esas condiciones no se satisface, entonces puede no haber solución o puede haber muchas soluciones. Pues veamos un ejemplo donde pasa eso, donde hay, por ejemplo, donde no se cumple que an de x sea 0 o distinto de 0, y vamos a ver que esa ecuación diferencial tiene varias soluciones. Y vamos a considerar entonces esta ecuación diferencial, que es x cuadrado, segunda derivada de y, menos 2xy más 2y igual a 6. Y las condiciones iniciales, que y en 0 es 3, y en 0 es 1. Aquí derivada debería ser. Y en 0, 3 y la derivada de y en 0, 1. Los podemos verificar aquí que estas funciones de este tipo, con alguna constante c, verifican esta ecuación diferencial. Vamos a verificar esto. Aquí la primera derivada sería 12x más 1. La segunda derivada sería 12, ¿no? Entonces, si sustituimos aquí, vamos a tener entonces, lo voy a hacer aquí, x al cuadrado por la segunda derivada, que es 12, menos 2x por aquí debería estar primera derivada, por la primera derivada, 12x más 1, más 2y, o sea, cx al cuadrado, más x más 3. Esto debería darnos 6. Vamos a ver. O más bien, sí, 6. Entonces aquí tengo menos 4cx cuadrado, aquí tengo 12x cuadrado y aquí tengo 12x cuadrado también. Entonces estos tres términos sumados dan 0. Después tengo el término menos 2x por 1, o sea, solo menos 2x. Y aquí tengo 2x. Con eso también se anulan esos dos términos. Y simplemente me queda 2 por 3, que es 6. Y sí, realmente las funciones de este tipo satisfacen esta ecuación diferencial de aquí. Ahora veamos si esta función satisface las condiciones iniciales. Entonces tenemos que ver que y de 0 es 3 y la primera derivada de 0 en 0 es 1. Y aquí podemos ver, por ejemplo, si reemplazo aquí x igual a 0, eso me da 3. O sea, se verifica esa primera condición. Aquí si reemplazo x igual a 0, me da igual que la derivada es 1. Entonces también se satisface esta condición. Entonces realmente todas estas funciones para cualquier c satisfacen esta ecuación diferencial.
Entonces aquí estamos viendo que tenemos infinitas soluciones para esta ecuación diferencial. Para esta ecuación diferencial con esos valores iniciales. Y aquí en este problema se satisfacen las condiciones del problema, del teorema más bien, que acabamos de citar. ¿O qué no se satisface del teorema? De las hipótesis del teorema. Porque, a ver, ¿qué nos pedía el teorema? Nos pedía que las funciones coeficientes de las derivadas de y sean continuas. Aquí tengo la función x cuadrado, tengo la función menos 2x, tengo la función constante 2 y la función 6. Todas estas funciones son polinomios. Y sabemos que las funciones que son polinomiales son continuas en todos los reales. Entonces, la primera condición es satisfecha. Todas las funciones coeficientes son continuas. Después, ¿qué teníamos? El otro pedido era que esto de aquí sea distinto de 0 en el intervalo. Aquí estamos estudiando el intervalo de menos infinito a infinito. Y x al cuadrado en este intervalo no sí se anula. Se anula en 0, ¿no? Entonces, ese es el problema. Aquí es por eso que aquí no se puede aplicar el teorema. Y peor porque aún nuestra condición inicial o nuestras condiciones iniciales están en 0. Pero si estudiásemos el mismo problema en otro intervalo, por ejemplo, si tuviera este mismo problema, pero con otras condiciones iniciales, y aquí se aplicaría el teorema. Y aquí, por el teorema, encontraríamos una única solución. Aquí estudiando el problema en un intervalo donde esto no se anule, o sea, y que contenga este punto, podríamos estudiar entonces el problema en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, este problema con estas condiciones iniciales, en el intervalo de 0 a infinito, tiene una única solución. Okay. Entonces, es por eso importante esos pedidos en el teorema, que todos los coeficientes sean continuos, que el coeficiente principal sea distinto de 0 para cualquier x en el intervalo. Entonces, ahí sí se va a dar una solución única para el problema. Entonces, voy a borrar esto. Bueno, aquí da una explicación que dice que la mayoría de las condiciones del teorema anterior son satisfechas porque teníamos que todos los coeficientes eran continuos. El problema ahí era que el coeficiente principal se hace 0 justo en la condición inicial, en x igual a 0. Entonces ahí es por eso que teníamos más de una solución. Ok, hasta esa parte tienen preguntas sobre el teorema de existencia y unicidad. Bueno, si no, entonces continuamos. ¿En qué podríamos ver un ejemplo más?
donde haya solución única o donde no haya solución única. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo y ustedes me dicen si podemos afirmar que va a haber solución única o no. O en qué intervalo podríamos afirmar que va a haber solución única. A ver. Ah, sí, voy a poner. No. Sí. Aquí, en este problema, ¿podríamos aplicar el teorema de existencia y unicidad? Y si no podríamos aplicar, ¿por qué no podríamos aplicar el teorema de existencia y unicidad? Pues, para pi se anula, ¿no? O sea, el primer término. Ajá, seno de pi es 0. Entonces no podemos aplicar el teorema. Sí, gracias. Ahora, si tuviese... Este problema, ahí sí podría aplicar. No, Inge, porque 1 sobre X no es continuo. Bueno, esto depende del intervalo. Si estudiaría el problema en el intervalo de 0 a infinito, podría, bueno, la pregunta es sí, en este intervalo, ¿podría aplicar el teorema? Primero. Sí, 1 sobre X sobre todos los reales, si no es continuo. Entonces, sobre todos los reales no podría aplicar el teorema. Sobre ese otro intervalo sí podría. Sí. El coeficiente del primer término sería 0, Inge. En algunos puntos, ¿no? Porque tenemos que, por ejemplo, seno de X en pi se hace 0, en 2pi se hace 0, y así en varios puntos. Entonces tendríamos, en este intervalo no podríamos aplicar el teorema de existencia y unicidad. Tendríamos que restringir un poco más el intervalo. Entonces, ¿qué intervalo sería conveniente aquí para aplicar el teorema de existencia y unicidad entonces? Que contenga un... Desde 1, Inge, ¿Cuál? desde 1 Desde hasta infinito. 1. Es que tiene que ser un intervalo que contenga a 1. Entonces, si pondría desde 1 hasta algún otro valor, ese intervalo no contiene a 1, ¿no? Porque la condición inicial es en 1. Entonces, tiene que ser un intervalo que contenga a 1. Entonces, ¿cuál sería un intervalo conveniente? Desde 0 a infinito. 0 a infinito, hemos visto que no sería tan conveniente porque seno en pi, por ejemplo, se hace 0. En 2pi se hace 0. En 3pi se hace 0. Entonces no podríamos usar el teorema en ese intervalo. Recuerden que, recuerden que el teorema nos dice que sobre el intervalo, estas tres funciones tienen que ser, bueno, todas estas funciones tienen que ser continuas. Entonces, por ejemplo, 1 sobre X es continua en 0 a infinito.
coseno de x en todos los reales, seno cuadrado de x en todos los reales. Tangente de x, ¿en qué intervalos es continuo? Entonces, primero deberíamos pensar en eso. ¿En qué intervalo? Un intervalo conveniente donde tangente de x sea continuo, que contenga a 1 y además seno de x no sea 0. Sobre ese intervalo. 0 a pi medios. 0 a pi medios. Ajá. Sí, 0 a pi medios es un intervalo conveniente. Sí, porque seno de x en ese intervalo, porque eso representa los ángulos agudos, ¿no? Y el seno de ángulos agudos es siempre distinto de 0. Entonces eso de aquí no se anula. Ya sabemos que va a ser continuo también esto. Aquí como no está el 0, también va a ser continuo esto. La función tangente también es continua en 0 a pi medios, ¿no? Y está definida en todos sus valores también. Además, el punto 1 está aquí en este intervalo, porque pi medios es, pi medios es 3,14, 1 punto algo. Así que está contenido aquí el punto 1. Entonces, puedo aplicar el teorema para esa función con este intervalo. Entonces, este problema tiene solución única. Vamos a afirmar que este problema tiene solución única. El teorema solo nos dice eso, que si vamos a encontrar una solución, que sí podemos encontrar una solución, primero. Y que si encontramos una solución, esa es la única que podemos encontrar. No existe ninguna otra más. Pero no nos dice cómo hallar esa solución. Ok, ¿tienen preguntas sobre esto aún? Ok, entonces continuamos. Bueno, cuando tenemos una ecuación diferencial lineal de orden n, o sea que se escribe de esta manera, y donde la función que aparece al lado derecho es 0, llamamos a esa función ecuación homogénea. Cuando ese coeficiente o esa función de aquí es 0, entonces es homogénea. Y cuando no es 0, cuando tenemos aquí una función g de x distinto de 0, decimos que la función es no homogénea. Ahora, cuando tengo una ecuación diferencial no homogénea de este tipo, la ecuación diferencial, esa de aquí, que es la misma que tiene la primera parte igual que esta, solo que en la segunda parte tengo 0, es llamada la ecuación homogénea asociada a esta ecuación. Esa es la ecuación homogénea asociada a esta ecuación diferencial. O sea, si tuviese, por ejemplo, esta función, ¿es homogénea o no es homogénea? Esta ecuación diferencial. No, Inge. No, porque esta función no es 0, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la ecuación homogénea asociada? Entonces, X cubo. no, la ecuación homogénea asociada es lo mismo que hay aquí, solo que igual a x cubo igual a 0. Entonces, la ecuación homogénea asociada es esta. Lo mismo que hay en el primer lado. Solo que en vez de x al cubo igual a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada
a esta ecuación lineal no homogénea. ¿Por qué es importante ver esto de la ecuación homogénea asociada? Porque vamos a ver que para encontrar las soluciones de esta ecuación diferencial, vamos a tener que encontrar primero las soluciones de esta ecuación diferencial. Por un teorema que vamos a ver después. Vamos a tener que encontrar las soluciones de esta ecuación diferencial y además vamos a tener que encontrar dos soluciones particulares de esta ecuación de aquí. ¿Recuerdan cómo abordamos el problema de ecuaciones lineales de primer orden, no? O sea, cuando tenía, solo que no se veía evidente, en la forma que vimos que el método del factor integrante para resolver ecuaciones lineales de primer orden iba a funcionar, usamos este hecho, que si tengo una ecuación diferencial de primer orden, vamos a suponer que es esto. Entonces, para resolver esa ecuación, de manera teórica, bueno, no hicimos, solo hicimos en la parte teórica, que para encontrar las soluciones de esta ecuación diferencial, lo que hicimos es primero resolver esta ecuación diferencial. Entonces, aquí encontrábamos las soluciones generales de esta ecuación diferencial y después se buscaba una ecuación diferencial o una solución particular. Una solución particular de esto y decíamos entonces que todas las soluciones de esta ecuación diferencial son esa solución particular más una constante por una, bueno, entonces la solución general de esto, no sé. Bueno, que ahí aparece una constante, pero bueno, no voy a poner todavía constante. Más la solución de esta ecuación homogénea asociada. Entonces, todas las soluciones se pueden escribir de esta manera. Las soluciones de esta ecuación diferencial se pueden escribir como una solución particular de esa ecuación diferencial más una solución de la ecuación homogénea asociada. Eso hicimos en la parte teórica para encontrar el método del factor integrante en ecuaciones lineales de primer orden. En ecuaciones lineales de orden superior se hace lo mismo, solo que en vez de buscar una única solución particular, se va a buscar dos soluciones particulares, tres soluciones particulares, dependiendo del orden de la ecuación diferencial. Si el orden es de orden n, vamos a buscar n soluciones particulares. Pero no tienen que ser soluciones particulares cualesquiera. Tienen que ser soluciones particulares que satisfagan unas ciertas condiciones que vamos a dar después. Entonces, veamos qué cosas vamos a pedir. Bueno, entonces eso es importante. Entonces, si tengo una ecuación diferencial no homogénea de este tipo, o sea que g de x no es 0, la ecuación homogénea es escribir lo mismo en la primera parte igualado a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de ecuación homogénea, que es 2, eso de aquí es homogénea porque eso de aquí es 0. ¿No? Solo aparece, sí, es. Esto de aquí no es homogénea porque esa función de aquí no es 0, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ecuación homogénea asociada de esta segunda ecuación diferencial? ¿Cuál sería la ecuación homogénea asociada de esto? ¿Todo es igual a 0? Ajá, todo esto igual a 0. O sea, x cubo, y3, tercera derivada, más 6y' más 10y igual a 0. Esa es la ecuación homogénea asociada a esto.
Ok, gracias. Entonces, continuemos. La palabra que estamos usando, homogénea, no, en este caso, no es lo mismo a las funciones homogéneas que usábamos en ecuaciones diferenciales de primer orden. Recuerden que cuando teníamos una ecuación de este tipo, decíamos que aquí teníamos una ecuación diferencial homogénea, porque esta función era homogénea. En este caso, la palabra homogénea no tiene el mismo sentido que en ese caso. Aquí homogénea solo significa que esta función de aquí es cero. En el otro caso era que esa función era una función homogénea. Y de manera general podemos definir qué es una función homogénea. Una función homogénea es una función que satisface que si multiplico a la variable independiente un número real t, entonces esto es lo mismo que t a la n por f de x para algún n. De manera general se puede definir de esa manera las funciones homogéneas. Bueno, bueno, lo único que quiero resaltar es que la palabra homogénea que estamos usando aquí no se refiere a lo mismo que la palabra que usábamos aquí, que la palabra homogénea que usábamos aquí, en la primera parte. ¿Okay? Bueno, entonces como les dije, si esa es una ecuación diferencial no homogénea, esta de aquí es la ecuación diferencial homogénea asociada. Y es importante saber cuál es la ecuación homogénea asociada porque para resolver la ecuación diferencial vamos a necesitar encontrar las soluciones de la ecuación homogénea asociada. Entonces, como habíamos visto que las condiciones iniciales las condiciones para que haya existencia y unicidad son que todas estas funciones coeficientes y esta otra función sean continuas y el coeficiente principal sea distinto de cero. Y eso sobre el intervalo i. Entonces, como esas son las condiciones para que haya existencia y unicidad de la solución, entonces a partir de ahora, en muchos de los teoremas que vamos a describir, ya no vamos a repetir esas condiciones, las vamos a dar por hecho. Vamos a suponer que todas las definiciones y teoremas que vamos a dar en este capítulo, a partir de ahora, se va a satisfacer eso. Vamos a suponer que son satisfechas ya, que las funciones coeficientes son todas continuas y el coeficiente principal es distinto de cero para todo el intervalo. ¿Ok? O sea, que los métodos de resolver y cualquier otro resultado que citemos a partir de ahora en este capítulo, en todos esos vamos a suponer que pasa eso, que el coeficiente principal de la ecuación diferencial es distinto de cero y todos estos coeficientes son continuos. ¿Ok? Y eso es para que haya existencia y unicidad. Entonces aquí vamos a dar una notación. La derivación de una función lo podemos denotar de esa manera también. En vez de usar la notación de Leibniz para hablar de la derivada de una función y con respecto de x, eso lo puedo denotar también como d de y. Y se dice que esta función d es un operador diferencial. O se le llama a ese d, se le llama operador diferencial. ¿Por qué operador diferencial? Porque es una función de funciones.
O sea, si tengo una función de aquí y, si tengo una función y, d de y es otra función, ¿no? Entonces, por eso que digo que d es una función de funciones. A una función le asigna otra función. Entonces, a d se le llama un operador diferencial. ¿Por qué estamos cambiando un poco la notación? Porque usar esta nueva notación va a facilitar más las cosas eh, más adelante. Van a ver por qué. Entonces aquí, ¿qué sería d de coseno de 4x? Entonces, d de coseno de 4x es la derivada con respecto de x de esto. La derivada de coseno de 4x es seno de 4x por la regla de la cadena, menos seno de 4x, ¿no? La derivada de coseno de 4x menos seno de 4x. Por la regla de la cadena, la derivada de 4x es 4. Entonces, la derivada de esto me da esto. Entonces, ¿qué sería d de 5x al cubo menos 6x al cuadrado? Entonces, la derivada de esto con respecto a x, ¿no? Y la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. La derivada de menos 6x al cuadrado es menos 12x. Entonces solo es una nueva notación para la derivada. Este operador diferencial de una nueva notación para la derivada. ¿Y cómo podemos usar el operador de para derivadas de orden mayor que 1? Por ejemplo, si tengo la derivada de segundo orden, la derivada de segundo orden es la derivada de primer orden, ¿no? Si recordamos. Entonces esto sería el operador del operador de la función y. Y esto lo podemos escribir como d elevado a 2, que significa aplicar d 2 veces a la función y. O sea, esto de aquí. D cuadrado de y, entonces significa aplicar d 2 veces a y. O esa composición. Lo podemos escribirlo así. D compuesto con d, porque d es una función de y. D es una función de funciones. Y en general vamos a denotar entonces la derivada enésima como d a la n. D a la n, entonces, ¿qué significa? D a la n, por ejemplo, d cubo de y, ¿qué va a significar? Va a significar d de d de d de y. Eso. Entonces, si quisiera calcular d cuadrado de x al cuadrado más 1, entonces esto es d de x al cuadrado más 1. D de x al cuadrado más 1, o sea, la derivada de x al cuadrado más 1, eso me da 2x. Luego, derivada de 2x, 2. Entonces, solo es otra notación para las derivadas de orden n. ¿Ok? Entonces, la parte interesante que viene con el operador de es que, por ejemplo, tenemos expresiones polinomiales en las que, como estos ejemplos de aquí, d más 3, d cuadrado más 3d menos 4, y eso de aquí, que son expresiones polinomiales donde los coeficientes son funciones de x y la variable, digamos, es d
D, son también operadores diferenciales. ¿Qué significa que sean operadores diferenciales? Que si lo aplicamos a una función y, entonces esto nos da otra función. O sea, cada una de estas expresiones es una nueva función de y cuando aplicamos esto a una función y. O sea, por ejemplo, ¿qué significa d más 3? D más 3 en una función y. Digamos, la función x cuadrado más 1. Eso significa d de x al cuadrado más 1 más la función 3 en esta función, que es solamente 3. Aquí d de x al cuadrado más 1 es la derivada, entonces aquí me daría 2x. Entonces, el operador d más 3 en la función x al cuadrado más 1 es la función 2x más 3. Ahora, este otro operador, ¿qué sería entonces en una función? Otro operador, creo que había un operador así, d cuadrado más 3d más 5. Entonces, ¿esto qué va a ser? Este operador en una función, ¿qué va a ser? Digamos la función seno de x. Entonces, esto va a ser d cuadrado en seno de x más 3 veces d de seno de x más 5. Y d cuadrado de seno de x significa la segunda derivada de seno. La segunda derivada de seno es menos seno. Más, eso de aquí es igual. Aquí la derivada de seno es coseno. Más 5. Entonces, este operador en la función seno de x me da esta función de aquí. Y si aquí tuviera otras variables, o la variable x, por ejemplo, si tuviera aquí x al cuadrado, 3x, sí, 5x a la 4, entonces aquí solo sería x al cuadrado, aquí 3x, 5x a la 4. Entonces aquí tendría x al cuadrado, 3x, 5x a la 4. Entonces este operador sería, en la función seno de x, sería esto de aquí. ¿Ok? Bueno, esto va a ser útil para escribir las ecuaciones diferenciales de otra manera. Entenderlas de otra manera. Una notación menos pesada o más útil para los resultados que vamos a ver después. Bueno, entonces eso. Entonces, tenemos aquí definido un operador diferencial de enésimo orden o operador lineal que puede ser definido de esta manera. Entonces, es una función que depende de x por d a la n o de d a la n, que es la derivada enésima, que representa la derivada enésima, más una función an-1 que depende de x por la derivada n-1 y así. Con ese polinomio en D con coeficientes que son funciones de X. Entonces aquí vemos que estos operadores son operadores lineales. ¿Qué significa que sea operador lineal? Bueno, recordemos que la derivada de una función el operador derivada es un operador lineal. ¿Qué significa que sea operador lineal? Estas dos propiedades. Que la derivada de una constante por una función
es la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Eso de aquí. Esas son las propiedades de la derivada, ¿no? Y eso hace que esta función d sea un operador lineal. Si lo viésemos como en álgebra, entonces d sería una transformación lineal donde el espacio vectorial de inicio sería el espacio de las funciones diferenciales. Entonces, este operador L, como es una combinación es un polinomio de D, también va a resultar ser un operador lineal. O sea que si aplico esto L a una suma de funciones, vamos a tener que L de la suma de funciones va a ser la suma de los L de las funciones respectivas. Y si tengo L de una constante por una función, va a ser la constante por L de la función. O sea, estas propiedades que están aquí descritas. Bueno, de manera general, si tengo L de una combinación lineal de dos funciones f y g, L se va a poder escribir como la combinación lineal de los L's de las funciones. O sea, L de alfa f de x más beta g de x es igual a alfa L de f de x más beta L de g de x. Esta propiedad que tiene L se la llama, bueno, por esta propiedad que L tiene, se la llama un operador lineal. Un operador lineal. Recuerden que si viéramos como en álgebra 2, L sería una transformación lineal del espacio de funciones diferenciales en el espacio de funciones diferenciales. No sé si vieron como ejemplo que el espacio de funciones diferenciales es un espacio vectorial. Bueno, son solo detalles. Ok. Continuamos entonces. Lo útil con la notación D es que una ecuación diferencial se puede representar con esa nueva notación. O sea, por ejemplo, si tengo la ecuación diferencial que es segunda derivada de y más 5, primera derivada de y más 6y igual a 6x menos 3, eso se puede denotar como d cuadrado de y más 5d de y más cy menos igual a 5x menos 3. De esa manera. O bien como d cuadrado más 5d más 6 de y igual a 5x menos 3. Esto va a resultar muy útil después cuando veamos cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales van a depender mucho de las raíces de este polinomio, viendo d como un número real. Entonces, para hallar las soluciones, luego vamos a ver que vamos a tener que hallar las raíces de este polinomio. Y las soluciones van a depender bastante de esas raíces. Entonces, ¿cómo podría escribir con esta nueva notación esta ecuación diferencial de aquí? Aquí quería poner primera derivada. ¿Cómo podría escribir esto en esta nueva notación? Eso de aquí, ¿cómo lo podría escribir con la nueva notación? ¿Cubo, Inge? D cubo. D cubo de y más eso de aquí.
o y d cuadrado D cuadrado de y. Esto de aquí menos 4d por y. más esto de aquí solamente sería y. Ujú. Aquí y, perdón, gracias. Y aquí solo x. Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo podría escribir así, de esta manera? Entonces, ¿qué operador sería la primera parte de y? ¿Cuál sería el operador que aparece aquí entonces? De 3 más 5 de cuadrado. Menos Menos 4D 4 y algo más. es 1. Más 1. Sí. Entonces, esta ecuación diferencial, con la nueva anotación D, se puede escribir de esta manera. Ese es el operador diferencial que aparece. Ese operador de y es x. Entonces, como les dije, esto va a ser bastante útil porque, porque para encontrar las soluciones, luego vamos a ver que las soluciones van a depender bastante de las raíces de este polinomio de aquí que aparece. Entonces, luego vamos a tener que resolver este polinomio, las raíces, encontramos las raíces y vamos a poder escribir las soluciones de la ecuación diferencial en función de estas raíces. Entonces, es por esto que esta nueva notación es útil para resolver ecuaciones diferenciales. Ok, gracias. Veamos más. La ecuación general, entonces, también, de la misma manera que hemos visto aquí, que esta ecuación diferencial se puede escribir con esos operadores lineales. Una ecuación general, aquella que definimos al principio, igual se puede escribir como un operador lineal, L, de la función y. La homogénea, entonces se puede escribir de esta manera, y la no homogénea de esta manera. ¿No? Donde L es esto de aquí. L es esto de aquí. Y nuestras ecuaciones iniciales eran aquellas, estas. Entonces, esto como esto lo podemos escribir con la nueva notación L. Está L, con el operador L. Y con el operador L, las ecuaciones diferenciales se escriben de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver el principio de superposición. Ya habíamos visto el principio de superposición al momento de resolver o de tratar las ecuaciones diferenciales de primer orden lineales, que era aquello que les comentaba, que la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden es igual a una solución particular más una solución, más una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces vamos a ver esto de manera más general. Entonces, aquí dice que en el siguiente teorema vamos a poder ver que la suma o superposición de dos o más soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea es también una solución. Entonces, este teorema dice que si tengo un conjunto de soluciones de la ecuación diferencial homogénea lineal de orden enésimo en un intervalo i, obviamente, sí, en un intervalo i, entonces una combinación lineal cualquiera también es solución lineal. Perdón, también es una solución de esa ecuación diferencial. Entonces, si tengo soluciones, un conjunto de soluciones de la ecuación diferencial homogénea, ecuación homogénea, si hago una combinación lineal de estas soluciones, esta nueva solución también es una solución. Eso es lo que dice el principio A.
Aquí me falta R. Este teorema. Entonces, si tengo un conjunto de soluciones, cualquier combinación lineal de esas soluciones también es una solución. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de eso, entonces como resultado de este teorema de aquí, que cualquier combinación lineal de soluciones es nuevamente una solución, tenemos esto. Que si Y1 es una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea, entonces una constante por la solución también es una solución. No es un caso particular de aquel teorema. Eh, Otro caso particular es que si aquí sustituyo C1 igual a 0, C2 igual a 0, CK igual a 0, entonces aquí obtenemos 0. Entonces la solución Y igual a 0, o sea, la solución trivial, también siempre es una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces, por ejemplo, aquí, si tuviéramos esto, bueno, aquí se puede ver claramente, ¿no? Eso que si la ecuación diferencial es homogénea, entonces Y igual a 0 siempre es una solución. Porque aquí teníamos que reemplazar Y igual a 0, la primera derivada también 0, la segunda derivada también 0. Entonces, Y igual a 0 siempre es una solución de una ecuación lineal homogénea. Ok. Entonces, veamos un ejemplo. Dice que podemos verificar que la función x al cuadrado y la función x cuadrado por el logaritmo de x son soluciones de la ecuación lineal homogénea x cubo, tercera derivada de y, menos 2x, primera derivada de y, más 4y igual a 0. Esto en el intervalo de 0 a infinito. Veamos si es verdad, ¿no? Vale, para y1, la primera derivada es 2x. La segunda derivada es 2. La tercera derivada es 0. Ok. Para el otro necesito también sus primeras derivadas. Para y2, la primera derivada es 2x por logaritmo de x. Más x cuadrado por 1 sobre x me va a dar solo x, ¿no? La segunda derivada me da aquí, tendría 2 logaritmo de x más 2 más 1, ¿no? Y la tercera derivada entonces me da 2 sobre x solamente. Entonces, para verificar que esto es que x al cuadrado es una solución, entonces debería sustituir aquí, sustituir. Aquí, tercera derivada 0, ¿ok? Después tengo menos 2x por la primera derivada. La primera derivada es 2x, más 4 por y es x al cuadrado. ¿Eso da 0? Sí. Entonces, realmente eso de aquí es una solución. Ahora, para verificar que eso de aquí es una solución de esta ecuación diferencial, entonces debo sustituir la tercera derivada aquí. Eso sería x cubo por la tercera derivada, que es 2 sobre x, menos 2x por la primera derivada. La primera derivada es esto de aquí. Queda 2x logaritmo de x más x. Después más 4y. Más 4 veces esto entonces. Más 4x cuadrado logaritmo de x.
Esto da 0, veamos. Aquí, en esta parte, tengo menos 4x cuadrado logaritmo de x. Con esto se anula, ¿ok? Pues ahora bien, aquí tengo 2x cuadrado menos 2x cuadrado de aquí. Sí, me da esto 0. Entonces, esto también es una solución. Entonces, aquí tenemos que tanto y1 como y2 son soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, por el teorema de superposición, sabemos que cualquier combinación lineal de estas dos soluciones también es una solución. No importa qué constante C1 ponga aquí o qué constante C2, esa función y, que es una combinación lineal de esas dos, también es una solución de esa ecuación diferencial. Un ejemplo entonces de otra solución que no sea ninguna de estas, usando este resultado. Un ejemplo de otra solución de esta ecuación diferencial que no sea ninguna de estas dos soluciones. C1 y C2. Sí, o sea, 2x al cuadrado, por ejemplo, más x al cuadrado logaritmo de x, ¿no? O sea, cualquier valor que sustituyas por C1 y cualquier valor que sustituyas por C2, la función resultante también es una solución de esta ecuación diferencial. Eso es lo que nos dice el principio de superposición. Esto solo es verdad cuando aquí es 0, ¿no? O sea, cuando es una ecuación diferencial lineal homogénea. Si no fuera homogénea, esto no es verdad. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Tienen preguntas hasta aquí sobre algún aspecto que hayamos visto? Si viéramos esto como en álgebra 2, veríamos entonces que el conjunto de soluciones de esta ecuación diferencial es un espacio vectorial. Okay. Ahora entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a pensar en resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, lineales homogéneas. Entonces, por este hecho que sabemos que si tengo un conjunto de soluciones, cualquier combinación lineal también va a ser una solución. Entonces nos conviene, y bueno, y como si lo viésemos como en álgebra 2, tendríamos que el conjunto de soluciones es un espacio vectorial. Y para describir un conjunto, un espacio vectorial, de manera mínima, digamos de alguna manera, es escoger una base o escoger un conjunto linealmente independiente de vectores para representar todo el espacio vectorial. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a buscar soluciones que sean linealmente independientes, porque las linealmente dependientes no nos sirven de mucho. Bueno, sí nos sirven, pero no para encontrar la solución general. Entonces, por eso que vamos a revisar cuando decimos que un conjunto de funciones es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, si tengo un conjunto de n funciones, decimos que ese conjunto es linealmente dependiente en un intervalo i, si es que podemos encontrar constantes C1, C2 hasta Cn, de manera que esta combinación lineal de esas funciones es 0 para todo x en el intervalo i. Para toda x en el intervalo i. Bueno, entonces, repitiendo. Si tengo un conjunto de n funciones, decimos que ese conjunto es linealmente dependiente en un intervalo i. Si es que podemos encontrar constantes C1 hasta Cn, no todas 0, eso es importante, no todas 0,
De manera que esta combinación lineal es 0 para cualquier x en el intervalo. Si es imposible encontrar una combinación lineal donde estos c sub i sean, donde no todas sean 0, entonces decimos que el conjunto es linealmente independiente. La próxima clase vamos a ver una forma de ver esto de manera más rápida, que es con un operador que se llama el Wronskiano, sí, Wronskiano. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien. El Wronskiano. El Wronskiano nos va a determinar cuándo un conjunto de soluciones es linealmente independiente o no. Que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ok. Entonces veamos ejemplos. Antes de ejemplos, reescribiendo aquello que dijimos. Entonces, un conjunto de n funciones va a ser dicha linealmente independiente en un intervalo i si de esta relación solo encontramos las constantes C1, C2, Cn igual a 0. O sea que las únicas constantes que hacen que esta relación sea verdad para cualquier x en el intervalo son las constantes C1, C2 hasta Cn igual a 0. En ese caso, las funciones f1, f2, fn son dichas linealmente independientes cuando pasa esto de aquí. En la práctica no vamos a tener que hacer esto, como les dije, porque el Wronskiano nos va a determinar cuándo un conjunto de funciones es linealmente independiente o cuándo es linealmente independiente. Lo de linealmente dependiente no necesariamente. Vamos a ver eso un resultado en la próxima clase. Entonces, continuando. Entonces, ¿cómo sería para dos funciones? Si tuviera una función f1 y f2, y f1 y f2 fueran linealmente dependientes, entonces eso significaría que existen constantes c1 y c2, de manera que c1 por f1 más c2 por f2 en cualquier x en el intervalo es 0. Eso significa que f1 y f2 sean linealmente dependientes. Aquí con constantes no necesariamente 0, ¿no? Aquí, si tuviéramos que C1 es no 0, entonces de aquí F1 lo puedo despejar. F1 se puede escribir de esa manera, pasando a dividir C1, bueno, llevando eso primero al otro lado y pasando a dividir C1, entonces F1 se puede escribir de esta manera. Entonces de aquí estamos viendo que dos funciones son linealmente dependientes si es que una de las funciones se puede escribir como un múltiplo de la otra. Bueno, eso es totalmente equivalente a lo que hacemos en álgebra 2, ¿no? Al hablar de dependencia lineal y de independencia lineal. Porque si lo vemos como en álgebra 2, el conjunto de todas las funciones definidas en un intervalo i es un espacio vectorial. Entonces aquí lo que estamos viendo es la noción de independencia lineal y dependencia lineal en ese espacio vectorial. Ok, perfecto. Entonces aquí vemos que dos funciones son linealmente dependientes si una de ellas es un múltiplo de la otra. Entonces aquí es lo que está describiendo. Si un conjunto de dos funciones es linealmente dependiente, entonces una función es simplemente un múltiplo constante del otro. Un múltiplo constante, claro, tiene que ser un múltiplo constante.
Y si tuviéramos lo contrario, o sea, que si tengo que la función f1 es un múltiplo constante de la función f2, para alguna constante c2, entonces esta relación de aquí se puede escribir de esta manera, ¿no? Se puede escribir como menos 1 por f1 de x más c2 por f2 de x igual a 0, para cualquier x en el intervalo, porque esto de aquí se da para cualquier x en el intervalo también. Entonces, si tuviera esa relación, tendríamos que esas dos funciones son linealmente dependientes. Porque aquí tenemos que esta constante no es 0, ¿no? Por lo menos esa no. Pues aquí se concluye entonces que un conjunto de dos funciones es linealmente independiente cuando ninguna función, ninguna de esas dos es un múltiplo constante de la otra en el intervalo dado. Entonces, para cuando tengan solo dos funciones, si pueden determinar que ninguna es múltiplo constante de la otra, entonces inmediatamente ese conjunto de dos funciones es linealmente independiente. Veamos ejemplos de funciones linealmente dependientes. Si tengo la función seno de 2x y la función seno de x por coseno de x, podemos ver que tenemos un conjunto de funciones linealmente dependientes porque f de 1 es un múltiplo de f de 2. ¿Por qué? Porque f de 1, si recuerdan, que es seno de 2x, se puede escribir como 2 seno de x por coseno de x. O sea, es un múltiplo constante de esta otra función. Es 2 veces f de 2 de x. Entonces eso hace que f de 1 y f de 2, bueno, el conjunto f de 1 que contiene las funciones f1 y f de 2 es un conjunto linealmente dependiente. ¿Ok? Veamos otro ejemplo de dependencia lineal. Antes de eso, vamos a ver un ejemplo de independencia lineal. Aquí dice que f1 de x y f2 de x igual a, bueno, f de 1 de x igual a x y f2 de x igual al valor absoluto de x es un conjunto linealmente independiente en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Alguien podría decirme por qué eso sería verdad? Hemos visto que para dos funciones, eh, para que dos funciones sea un conjunto linealmente dependiente, uno debe de ser un múltiplo constante del otro. Entonces, ¿será que puedo escribir f1 de x igual a una constante por f2 de x? ¿Será que puedo escribir entonces x igual a alguna constante por el valor absoluto de x? Esto para todo x en el intervalo de menos infinito a infinito. ¿Es posible hacer esto? Encontrar una constante de manera que x sea la constante por el valor absoluto de x, para todo x de menos infinito a infinito. No, Y no es posible, ¿no? Porque a ver, porque si x fuera positivo, por ejemplo, si x fuera positivo, el valor absoluto de x me da x. Entonces la constante que me ayudaría sería 1. Pero si x es negativo, el valor absoluto de x es menos x. Entonces aquí vemos que la constante que me ayudaría sería menos 1. Entonces no hay no hay una constante para todo x que me ayude a que esto se haga, a que esto sea verdad. Entonces por eso estas dos funciones son linealmente independientes.
Ok. Como les dije más antes, para ver la independencia lineal, no vamos a usar, no vamos a hacer de esa manera. Lo que vamos a usar es el Wronskiano para saber si un conjunto dado de funciones es linealmente independiente. Mm, Aquí me he equivocado. Eh, Aquí un cociente quería. No, no igual. Entonces, del análisis anterior se tiene que el cociente no es una constante en un intervalo. Eh, entonces, f1 de x y f2 de x es linealmente independiente. Sí, ¿no? Porque hemos visto que para que haya independencia o para que haya dependencia lineal, f de 1 de x debe de ser una constante por f2 de x. Esto es equivalente a decir que f1 de x sobre f2 de x sea siempre constante. Y para verificar esto de aquí, podríamos ver también que x sobre el valor absoluto de x, si esto de aquí es siempre constante. Y sabemos que esto de aquí no es constante, ¿no? Cuando x es positivo, eso vale 1. Y cuando x es negativo, eso vale menos 1. Negativo menos 1. Vale. Entonces veamos. Eh, ¿Pueden estar poniendo presente en el chat, por favor? De la misma manera, podemos ver que el conjunto de funciones coseno cuadrado de x, seno cuadrado de x, secante cuadrado de x, tangente cuadrado de x, en el intervalo de menos pi medios a pi medios, donde están definidas todas estas funciones, secante está definido en esto. Sí, está definido. Mm, Son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque satisfacen una relación de este tipo. ¿Para qué valores? Para C1 igual a C1 y C2 igual a 1 y C3 menos 1 y C4 1. ¿Por qué? Porque si sustituyo aquí C1 igual a 1 y C2 igual a 1, voy a tener coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x que vale 1, ¿no? Y aquí tendría entonces menos secante cuadrado de x más tangente cuadrado de x, que por esta otra relación de aquí, eso vale menos 1. Entonces tendría 1 menos 1, eso me da 0. Entonces, como tengo una relación de ese tipo para constantes no necesariamente 0 o no 0, entonces este conjunto de funciones es linealmente dependiente. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas sobre todo esto que hemos hecho hoy? Bueno, tal vez está un poco pesado porque es mucha teoría. Ya en la próxima clase espero que hagamos ya algunos ejercicios prácticos. Sí, con los ejercicios vamos a entender mejor. Ok. Si no tienes más pregunta o alguna pregunta más bien, nos vemos la próxima clase, el jueves. Pongan en el chat presente, por favor, como no había, como no habían, como no ha tomado asistencia. Está bien, Inge. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta el jueves.